Saludos, soy Adrián de Escalofrío. Estás aquí en Canal 48, Uricable, la imagen del mundo. Escalofrío. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente estamos aquí. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Es el doctor en ciencias ocultas. Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, aquí presentando al señor Tamal. Es un tamal, exacto. Estamos comiendo tamales. Hace su aparición más o menos por ahí de los 2 de febrero. Así es. Cada año no. ¿Yo? Cada año. ¿Yo? No, el señor Tamal. El señor Tamal. Estamos presentando al señor Tamal, que son muy comunes aquí en México. Aquí decimos que, pero no, la verdad es que es común, ¿no? En la mañana. Sí. Es muy común en la mañana. Ahorita hacer ya tamal. nuestro doctor procede a regresarlo a su dimensión de la cual pertenece el señor Tamal, Así es. que es un universo paralelo. Sí, paralelos. Es un universo paralelo. Pues bueno, igual el otro vaya otro día también a visitarlo, el señor Tamal. O sea, para lelos, Paralelos. Ajá, exactamente. ya que van a la par. A la par. Los Para- lelos. o para Sí, todos. los lelos van a la par. No Exacto. juegues con mi mente. Todos los días van a la No juegues con mi Todos los días van a la par. ¿Cómo están? ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo les fue esta semana? Bien de lujo. Bien de lujo, yo la verdad. Ya, sí, ya arrancando, ya más despiertos, ¿no? Después del primer programa, como que dices, ah, caray. O sea, como que se siente raro, ¿no? Ajá, poner a correr la niña otra vez, está... Pinche requisito. Es que algunos la corretean, no la ponen a correr. Yo volví a poner la cosa. Eso es re huevón. Y ahora sí, como el Homero, a ver, así. Así es como lo mero, mire. Como el Homero, así que me dijo, ¿Qué me dijo? ¿Qué tiene que decir? que me dijo. Soy un lento, ¿que soy qué? ¿Soy qué? Fíjese aquí. Oigan, pues el día de hoy tenemos un... ¿Te acuerdas de que, ajá, bueno, Sí, ¿te acuerdas de que en el programa pasado tú mencionabas algo, parte de los conspiranoicos y todo eso? Tú dijiste una marihuanada, algo así como... ¿Dabas una? pero la más acentuada que dio pie a este programa, que posiblemente viviéramos nosotros en una simulación virtual, en la cual tu tamal no existiría. ¡Oh, Dios! ¿Ve? Castigo divino. De pero de velo hecho, por el lado amable, no vas a subir de peso. No, entonces sí, eso es una falsedad. Oye, sí, mira, fíjate que ese análisis está chingón, ¿eh? bueno, depende, güey. Depende. Porque fíjate que. Digo, y es curioso, ¿no? La situación del por qué exponer este tema es algo bastante interesante. Y obviamente no hay quienes se cierran o se niegan a la idea, ¿no? Dicen, no, ni madre, eso no puede ser cierto, porque No puede así ser. no es. No, ¿No? porque yo lo digo. Pero algo de lo que se me hace interesante y que creo que es parte del por qué existen estos programas, ¿no? Es Sí. abrir la mente a la posibilidad Y analizar y cualquier sobre esa locura. posibilidad seguir viajando y tratar de aterrizarlo, ¿no? Lo más posible. Dices, ay, güey, como que aquí creo que sí, Acá no. pero vaya, a fin de cuentas no dejas de explorar esa posibilidad, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? Que todo nace, pues ya desde hace, ¿qué fue? En los 90, ¿no? Si no me equivoco, Sí. cuando aparece Matrix, la película que empezó ahí como que a causar comezón, ¿no? En todo este tema de la Ajá. realidad virtual. Y realidad virtual me refiero justamente a lo que es el tema del día de hoy, ¿no? A lo mejor no realidad virtual como tal, porque eso existe ahorita y está incluso en los juegos. Yo lo diría más como la simulación de la realidad. Sí, sí. Digo, ¿a qué me refiero con realidad virtual, no? Es una situación justamente que lo podemos ver los que son pues, más jóvenes que nosotros, que ahorita ya están muy inmersos, ¿no? En todos estos videojuegos, que como tal es
en realidad existe, ¿no? Un avatar, ¿no? Como ahora les llaman, muy mamonamente, ¿no? Pero en nuestros tiempos normales y de gente pensante era pues tu personaje, ¿no? Un personaje que le ponías características, pelo, sin pelo, con barba, sin barba, mujer, hombre, como fuera, ¿no? Hombre, mujer o quimera. Y bueno, y existen juegos, ¿no? Que ya vienen desde hace varios años, por ejemplo, Grand Theft Auto, creo que fue uno de los que empezó con ese tema, ya más, como que ya más difundido. Esta estupidez, bueno, me queda rebote ese pinche juego, el Minecraft. Ajá. Y algunos otros, ¿no? Existe inclusive otro juego, no me acuerdo cómo se llama, fue muy sonado, por ejemplo, en uno de los videos de este güey de Dross, ¿no? Donde igual, de la misma manera, generan, inclusive hasta su propia ciudad, ¿no? Pero ya son personajes ya más, no como el tipo Minecraft, que todavía se hizo como bloques, sino ya son personas, entre comillas, como nosotros, ¿no? Y con lana real, compras y haces, y existe gente que se dedica a programar, a desarrollar toda la interfaz que podrías o quisieras tener, ¿no? Ajá, existen mundos muy oscuros, ¿no? Creados en progreso de la gente y unas zonas bien pinches locas, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? Es a lo que voy. Si existe la manera de crear, ¿no? Eso por nosotros mismos, un mundo virtual, dices, ay güey, pues está interesante el tema, ¿no? Que ahí la comunión entre que nosotros mismos estemos conectados como una, no me atrevo a decir como tal una mente colectiva, porque se supone que somos mentes, entidades individuales, pero sí conectados a una sola fuente y que estamos siendo utilizados con el mismo símil, como en este caso lo mencionaban en la película de Matrix, donde funcionamos como unas pinches baterías, ¿no? Para dar poder, en este caso era a las máquinas, a inteligencia artificial, ¿no? Pero ya más aterrizado al punto de ahora de este tema de que vivimos en una simulación, más encaminado a que en realidad estamos siendo utilizados por inteligencias superiores, los inventados extraterrestres, los reptilianos, todo ese tipo de entidades, porque utilizan la energía que producimos a través de nuestras emociones, ¿no? El miedo, la alegría, todo ese tipo de emociones, y principalmente lo que son las emociones negativas, es de lo que se alimenta, de esa energía, ¿no? Es lo que se dice por ahí. Sí, sí, sí. Me he encontrado unos videos muy interesantes de por ejemplo, un pájaro, un cuervo, que está suspendido, güey, en el aire. Sí, sí, O sea, ni siquiera está planeando nada, está totalmente suspendido. sí, los he visto también. Entonces, son unas cosas videos que se me hacen interesantes. Está interesante, pero ¿sabes qué? Que hay algunos videos que sí, ¿cómo te dijera yo? Sí están muy por fuera de la situación. O sea, inclusive ha habido quien ha mostrado eso como pruebas de la simulación. Les voy a decir los que yo al principio sí me impactaron. Ese que tú dices, no sé si es un cuervo o un pato, no sé. Un pájaro. Un pájaro, así agárrate bien, que se está suspendido El gas y el agua, electrocura. está suspendido en el aire. Ese sí me impactó, fíjate. Y hasta el momento no he encontrado una situación que haga ver que está truqueado, ¿sí? Inclusive una persona se levanta y que le quiere pegar con una escoba, y antes de que siquiera mueva la mano, el pájaro empieza a volar y se va. Pero fíjate que ahí, perdóname te interrumpa, y bueno, también piensas, el pinche pájaro está parado sobre un cable. Pero las alas, güey, están Está en extendidas. posición de movimiento. Exacto. Entonces, está bastante extraño. Otros, por ejemplo, son los de los famosos aviones, ¿no? Pero ahí yo tengo mis dudas, fíjate. Se ve bastante bien,
quiero decir que sus videos se ven bastante, pero bastante bien. Es algo que se ve increíble, ¿sí? Pero yo lo que digo es, bueno, que sí está bien. ¿Dónde están los testimonios? ¿Dónde están los retrasos de los vuelos? Ajá. Eso es lo que a mí no me cuadra. Y las nubes, ¿no has visto unos videos de nubes cuadradas, completamente cúbicas? Sí, está cabrón. Está cañón, ¿no? Fíjate que, espérame, regresando al tema de los aviones, Ajá. hay algo que sucede ahí que perfectamente puede explicar ese fenómeno. Los aviones cuando vuelan tienen que tener una velocidad, Claro. que es justamente, y aparte de la forma del avión y las alas, etcétera, que es lo que provoca la sustentación del avión en vuelo. ¿Sí? ¿No? ¿Qué sucede? Al llegar a una cierta velocidad necesaria para que empiecen a volar, Ajá. por la presión del aire, la diferencia de presiones, todo ese rollo, al tener esa mínima velocidad, se quedan suspendidos. Y también hay que tener en cuenta la fuerza del viento que tienen en contra. ¿Qué sucede? Ajá. En realidad no es que el avión esté detenido, sino que el movimiento es muy pequeño. Es casi imperceptible. Sí, puede Pero ser. el avión se está moviendo, Ujú. ¿no? Y eso es lo que podría, en el caso muy particular de los aviones, Ajá, sí, puede ser. eso perfectamente podría explicar esa situación. Y el auto, y creo que vi un video de eso, de lo que mencionas, Ajá, ahí está el auto y el auto está en movimiento, güey. ajá. Entonces la neta es que no puedes alcanzar a medir si en realidad no se está moviendo el avión o ellos no lo perciben porque ellos siguen el avión en curso. En curso, Pues la claro, cámara sí, cuando sí, se sí. está moviendo. Pero sí está Entonces, ese ahí como que como me queda que mis en dudas. ¿no? Ajá, exacto. Pero el de la nube, Ajá, sí, sí está cabrón. Sí, sí está cañón. Es una nube completamente cuadrada. Cuadrada. Un cubo, sí, o sea, cuadrado, en el aire. perfecto, en el aire, ¿no? Ese sí está cañón. Y he visto muchos de aves suspendidas, pero la neta es que algunos se ven bastante hechos. ¿Sí, piñatones? Sí, piñatones. El que sí me sorprendió fue ese del pato, o cuervo, no sé Cuervo. qué sea. Que está así inclusive está con las alas abiertas. Pero lo que a mí me sacó de onda es que la gente lo está viendo, mira, no sé qué, y una persona agarra una escoba, se sube, creo que es un carrito, ¿no? Ujú. Algo así, y justamente cuando le hace así para pegarle, empieza a aletear y se va. No seas pinche psicópata, no le iba a pegar, güey. Nada Sí, más iba a no ser iba a así. tocarlo. ¿no? O sea, Iba a ser con así, una ¿no? barra. Ajá. Luego Con una escoba, ¿no? luego te sale la pinche psicópata. Ay, bueno, prefiero ser psicópata que conspiranoico. Continúa. Ajá. Eso sí, sí está, pero fíjate que se me hace como o sea, yo estoy de acuerdo en lo que dice, pero ¿sabes qué? Que se me hace como un pretexto. ¿Sabes por qué? Porque entonces todo sería culpa de la Matrix, ¿me explico? Todo sería culpa de eso. Es que Todo lo que pasara sería culpa de eso. Un error en la Matrix. es que hay cosas, güey. A ver, explícanos eso. O sea, y eso existe en cualquier programa. Hay algo que le llaman que son los glitch, que es justamente cuando llega un punto donde la programación que hiciste no alcanza a resolver. Es en ese momento cuando se generan anomalías que se resuelven de alguna manera. Lo mencionan en la Matrix, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que usan El ahí, gato, ¿no? El gato, gato, ¿no? Que es justamente cuando se dan cuenta ellos que algo está alterando el código de manera Externa, digamos. no externa, sino de manera no programada. O sea, están clavando algo a la fuerza. A la de ahí. la fuerza. Entonces por eso se genera lo que le llaman ese glitch, Que es el de vu. Así es. Ajá. ¿no? Entonces son alteraciones, güey, como tal, Ujú, que se generan por un evento no programado, no previsto. ujú. No, sí, en eso Eh, estoy de acuerdo. Y ahí hay teorías donde dice, por ejemplo, el tema de los fantasmas. O sea, es de lo que voy. ¿Qué es lo que sucede? Hay, por ejemplo, un video que a mí se me hizo bien peculiar, donde un pinche pedazo de nube, güey, está así al ras del suelo, Ajá, sí. como sí, si sí, fuera sí. una roca, Ajá, está en la radio. pero güey, está Como si viajando fuera así, algodón güey, de o sea, azúcar. así. ¿no? Entonces, o sea, sí he entrado en bancos de niebla,
¿no? Me llegó a pasar hace tiempo en algún lugar donde vivía, que salí de la casa y la pinche neblina de la nube estaba ahí, pero era un banco de nubes, güey. No un pedazo de nube de la del tamaño de un auto Que está viajando ahí. sobre la carretera, güey. Explícanos eso. Mira, Goku. Era Goku. Pero se le cayó la cola. Pero se le cayó la cola. Bueno, ya escuchando sus teorías fumadas, estas de... Yo no tengo teorías fumadas. Ah, Sí, incluso ahorita fue a echarse otro churro para poder seguir. para poder seguir. Entonces, Explícanos eso. a ver, tú es dices. ¿qué les hace creer que realmente, digo, la parte de Matrix a lo mejor hay quien dudo, pero muy pocos, pero a lo mejor hay quien no conoce bien todo este relajo de Matrix. Matrix ya tiene tiempo, a lo mejor muchos saben de dónde nace, pero no completamente. Les recomiendo que se vean primero la serie animada de los capítulos de Animatrix. Animatrix es buena, Animatrix, porque ahí precisamente está parte de la teoría del por qué las máquinas empiezan a ocupar a los humanos como baterías. Que eso está hasta cierto punto, dices, bueno, te la paso, está padre, lo engancharon padre, ¿no? Como novela del viernes. Pero sin embargo, cuando tú ya empiezas a buscar terminología científica, porque generalmente hay que buscar cómo demostrarlo, pero científicamente, no románticamente, como la tú empiezas a ver que también este tipo de ideas nacen con la posibilidad o la intención de juntar teorías como la de la gravedad cuántica y la teoría de cuerdas, que se llenarían varios huecos generando este tipo de ideas de que nosotros vivimos en una simulación. Asimismo también está la otra teoría de que realmente nuestro universo no es tridimensional, sino es bidimensional en una proyección muy grande, y realmente eso es lo que viene siendo la teoría del holograma, de que el universo es como un holograma. ¿Quién es el fumo? el fumo. A ver, güey. No, pero eso está escrito, o sea, No, sí, güey. No Matrix. estoy diciendo que estés haciendo fumadeces, A ver. sino que saques para entender eso que dijiste. Ajá. Es que no es nada sencillo. No, Sí, no es nada sí. sencillo, claro que no. O sea, no es nada sencillo de entender. O sea, porque conceptos de estás ese hablando tipo. ya de conceptos de física. De física cuántica, de teoría de cuerdas que no ha sido comprobado al 100%. Pero que es una teoría aceptable. Pero que son teorías investigadas, no aceptadas porque no se han sido demostradas finalmente. Einstein, sin embargo, sí demostró la atracción gravitacional con respecto a la masa, a los cuerpos. Los agujeros negros está demostrado que existen, los hoyos negros. Las famosas entropías espaciales, todo eso se está demostrando que existe. Es un desgarre. Entonces, sí, no, esas son teorías físicas que la neta hay que leerle bastante y 2-3 veces para entenderle, porque hay muchas muy interesantes, pero sí se necesita un nivel alto de conocimiento de física para que le puedas entender. Sin embargo, ellos mismos, por eso es lo que digo, ellos mismos generan este tipo de teorías, porque las principales, que son la teoría de cuerdas y la teoría de la gravedad cuántica de Einstein, son las más firmes, principalmente la de Einstein. ¿Sí? Entonces, pero tiene ciertos huecos que llena la teoría de cuerdas. Y el hecho de generar el universo como un holograma llena huecos de ambas teorías. ¿Sí me entiendes? Entonces, de ahí nace también en la parte científica el investigar si realmente vivimos o no en una simulación. Pero dices que ya se hicieron pruebas. Sin embargo, hay varios científicos que han hecho pruebas y que según esto ya demostraron que no vivimos en una simulación, que no puede ser una simulación. ¿Por qué? Porque ellos dicen, y les creo ya, punto, no estoy solo No, estoy preguntando para que tú las digas, hombre. Ah, caray. Ah, caray.
Pues Oscar, mi mamá me está No, pero con fíjate que es de las teorías y lo que mencionas, ¿no? No digo que no estoy en contra. Sin embargo, se me hace muy interesante porque hay cosas, y es lo que hemos dicho, ¿no? Y que es de alguna manera un eslogan que hemos utilizado, ¿no? en el programa, en que hay ocasiones que la única explicación es lo sobrenatural. Eso es ¿No? verdad. Sí, no, Entonces, finalmente dices, no a ver, estamos güey, aquí para afirmar nada. Estamos Para esas partes. hablamos de algo del universo donde vivimos, donde las matemáticas es el lenguaje universal, ¿no? O sea, ¿a qué voy? Es demasiada homogeneidad en todo. Entonces, es a mí lo que se me hace muy peculiar, ¿no? Hay muchas teorías, hay muchas cosas que la neta es que algunas las entiendo, otras medianamente las comprendo y otras que la neta es que a lo mejor ni las conozco, ¿no? Y que escapan de cualquier tipo de comprensión. Estamos supeditados al conocimiento de personas, ¿no? Que tienen un nivel de entendimiento de muchas cosas, donde muchas veces lo único que nos queda es creerles, como bien dijiste, ¿no? Pero la realidad, y retomando lo de un programa anterior, del tema conspiranoico, dices, güey, ¿qué tanto de lo que nos dicen, güey, es cierto? Eso es cierto. ¿No? O sea, ¿por qué antes nos decían que era una mega jalada el tema de los pinches universos alternos, todo ese desmadre? Y de repente ahora ya se empieza a aceptar, inclusive hasta estudiar, el tema de los universos paralelos, ¿no? Es algo que me llama mucho la atención. No desprecio ni dejo de lado la ciencia. Claro, Jamás lo haré, claro. ¿no? Porque a fin de cuentas Es soy la que nos bastante demuestra lógico. lo que es. Ajá. Ajá. No te puedo decir necesariamente que soy un hombre de ciencia, porque no soy científico. Científico dedicado a... Me gusta mucho leer ese tipo de temas. Pero a mí lo que me agrada mucho es decir, bueno, güey, ¿y qué sí? Ajá, sí. O sea, hay inclusive y retomando un poquito, ¿no? Y que va de la mano con esto, de las teorías conspiranoicas, inclusive hay una de ellas donde dice que en realidad no estamos controlados por máquinas, ¿no? Sino por entidades superiores, llámese extraterrestres, donde sí nos tienen casi en esos campos de cultivo, como los tenían en la película de Matrix. ¿Y qué sucede? Que al momento en que te mueres, lo que hacen estos cabrones es el clásico evento, ¿no? Y por eso de repente es tan recurrente el hecho de que el túnel de luz y que ves a los familiares y que la chingada y todo ese rollo, pero que en realidad es una pinche trampa. Que no debes de hacerle caso a esos güeyes, ¿no? A los familiares, porque en realidad lo que están haciendo es regresar tu alma, que son capaces de manipularla, no de usarla, no de apropiársela como tal, pero que son capaces de redirigir tu alma para reencarnarte y que sigas produciendo energía de manera infinita. Es algo bastante loco, güey, sí. Pero estamos hablando de que hace 100 años era una locura pensar, es más, ni siquiera existía en ningún lado el hecho de pensar en poder hacer una videollamada, ¿no? Bueno, simplemente. Entonces, ¿por qué no lo desprecio? ¿Por qué no digo que es una pendejada? ¿Por qué hago la comparación y dices, ay, güey? O sea, ¿Qué tal si dentro de 100 años ¿qué vamos a tal, decir? ¿qué tal si "Esos dentro de güeyes 100 no creían años? en eso"? ¿Y qué tal que sí, güey? ¿No? Es más fácil decir, ay, no, güey, no mames. A decir, oye, Es que fíjate ¿qué que tal aquí- si sí? Sí, es que fíjate que aquí hay dos puntos. Primero, la gente que se cierra, como tú dices, como bien decía Humberto. O sea, hace 100 años, Tamales. Chabelo, hay que invitar a Chabelo. hay que evitar Para que que nos nos cuente todas explique. estas cosas. Ese Para güey, que sí. nos explique. Oye, después de que cayó el meteorito que extinguió los dinosaurios, Oye, güey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fíjate que la gente Ahorita te que... platico algo de eso de los dinosaurios, güey. ¿A poco sí? O sea, ¿sí estaba Chabelo ahí? Sí. Hasta se tomó unas selfies, ¿no los has visto? Ah, sí, hay selfies de Selfies. Para los dinosaurios, ese güey. Fíjate que ahí hay dos puntos bien importantes. El primero es esa gente, ¿no? Que te dice no porque yo digo que no. Sí. Y al ratito ya está, exactamente, ¿no?
Y punto número 2, sí suena lógico, pero también sabes qué, que a su vez ya tenemos como que más herramientas para decir si puede ser o no puede ser. ¿Me explico? Incluso va más allá. Acuérdate que, por ejemplo, ¿No? después de lo de Matrix hicieron una película, ¿cómo se llama? ¿El piso 13? El piso 13, ajá. El piso 13, Sí, el ¿no? piso Donde 13. también tratan algo así, de la simulación y que el cuate viaja hasta el final de su mundo, por así decirlo, y encuentra que realmente es la terminación de la simulación. Que incluso ahorita, que eso sí se me hace perdóname señora Mari, una pendejada, que la gente siga pensando que el mundo es plano. O sea, hay gente que sigue pensando que el mundo es plano y que la redondez del planeta es una simulación para engañarnos, para que no vayamos al final y vayamos a encontrar el fin del mundo como en el piso 13. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Bueno, o sea dices, en el siglo XXI hay gente creyendo eso. Hay una aplicación muy padre de la NASA, en internet, donde están las cámaras, que puedes ver las cámaras en vivo de la Estación Espacial Internacional. No está padre. Son unas imágenes impresionantes, te las recomiendo. La verdad es que está muy padrísima, ¿no? Y pues ahí claramente se ve, el planeta es redondo, pero obviamente no es una redondez como una esferita, es algo muy inmenso, que obviamente necesitas crear muchísimo para llegar al mismo punto y darle la vuelta al planeta. Ahí están entrando la teoría de la gravedad, de Einstein, todo, porque se unen de esa manera los planetas y Claro, tienen una forma ovalada, no cilíndrica. Es que, ajá, a eso me refería, o sea, como que la ciencia nosotros Entonces, ya tenemos más herramientas para poder pues hacer ahí hablamos de ese investigación tipo de informe. gente cerrada que todavía sigue no queriendo avanzar. Nosotros ponemos en cuestión cosas que a lo mejor todavía no comprendemos, como dice Adrián, que a lo mejor dentro de 100 años ya vamos a tener más capacidad y vamos a decir, El Adrián lo que tenía dijeron, razón. tenía Ajá. razón el Adrián. Chabelo también. No, porque incluso hay unas, no sé si recuerdan la película esta de El Origen. Ah, sí. El Origen, con Leonardo DiCaprio. Con Leonardo DiCaprio. Donde él entra al sueño de alguien y en el sueño puedes entrar a otro subsueño, por así decirlo, y así subsecuentemente. Hasta llegar al origen. Ah, bueno, hay otras teorías que dicen eso mismo del universo, que a lo mejor nosotros estamos en una simulación, pero dentro de esta simulación, el que nos está simulando también está en otra simulación, que es como lo que nosotros empezamos a crear, nosotros estando según esto en nuestro mundo real o simulación como sea, que nosotros estamos creando la famosa realidad virtual a través de los juegos, que ahorita ya hay ciertos años, muchos avances, pero ciertamente todavía estamos en pininos. A lo mejor en un futuro vamos a estar tan avanzados que entran como estos juegos. Hay una película ¿Pero qué es? de Bambi contra Godzilla. No, Bambi contra Godzilla, no, esa ya está. Y esa fue real. Fue verídica. Fue verídico. Estaba grabado en vivo. No, de un chavo que incluso se están peleando el gobierno, pero de un mundo virtual. ¿Cómo Ah, se sí, llama? sí, sí. VR no sé qué. Ajá, sí, Pero sí, ya estos me acordé. cuates- Ahorita te digo cómo se llama. Ahora sí que su planeta, bueno, pues, que es nuestro planeta, pero tú lo ves y pues, viven en lugares inhóspitos, en casas de lámina, o sea, Ajá, sí, sí, ya me acordé. bien precariamente, ¿no? Entonces ellos para escapar de eso se conectan a un mundo tipo World of Warcraft, eso sí lo conocen la mayoría, pero en realidad virtual. Y dentro Sí, de ese ya me mundo acordé. se pelean Te digo cómo se tienen llama. que encontrar unas llaves y unas claves para Ajá. que ellos puedan gobernar ese Ese mundo, mundo, ajá. ese mundo virtual. Entonces no dudes que en un futuro los avances sean tales que realmente se genere algo así. Ujú. Sí, sí, no, no. Entonces es también parte de las teorías científicas. No, Pero sí, esas no, mismas no, dicen, ok, lo más seguro es que no estemos en una o no estamos en una, y si estemos, que el que nos creó también esté en una Una simulación. simulación. Es que sabes también Entonces, otra son dos cosa. vertientes bien Ahí, cañonas. por ejemplo, el cerebro humano es cañón, ¿no?
¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes un sueño, y eso ahorita se me acaba de ocurrir ahorita, por lo que tú dijiste de las películas, ahorita en este momento, ¿no? Fíjate, Ajá. el cerebro humano es bien cañón, que gobierna tu subconsciente, ¿sí? Cuando nosotros durmiéramos en esta simulación, ajá, ¿por qué no tenemos ese tipo de pesadillas? ¿O por qué no recorremos al dolor físico bueno. que estamos experimentando afuera de esta simulación? Ajá. O sea, yo entiendo que la simulación te va a gobernar completamente engañando a tu mente. Ajá. Pero ¿por qué tu subconsciente no te altera o no te avisa de, ¿sabes qué? Estás experimentando este dolor afuera. Porque no somos capaces de controlarlo. Y si fueras capaz de... Eso sería casi tanto como poder controlar los sueños. Y para eso no es tan sencillo. No, o sea, sí, no que sueñes lo que está pasando, pero acuérdate que los sueños, a final de cuentas, son cosas que ni tú mismo sabes que estás pasando. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué tu subconsciente no te altera o no te avisa? Oye, ¿sabes qué? Estás experimentando esto. ¿O sabes qué? Es que estás no, inmóvil. Es que no te avisa de una manera Normal, güey. porque está O sea, basada sí en te la puede parte estar derecha avisando, del exacto. cerebro y la parte izquierda es la consciente, la que tú comprendes. Ajá. Por eso incluso lo han tratado incluso en caricaturas, Ujú. que tú en un sueño no puedes leer. Leer, por por ejemplo. la simple razón que la lectura es algo cognoscitivo de tu parte consciente, pero controlado por la parte izquierda de tu No, sí, cerebro. sí, en eso estamos de acuerdo. ¿Sí? Entonces, la onda es esa, ¿no? Cuando tú de repente experimentas algo y te duermes, de repente estás incómodo, tienes una pesadilla, no puedes dormir, y de repente empiezas a decir, ay, qué tranza, ¿no? Como la mayoría de estas películas, ¿no? Que algo está sucediendo, o te tienen drogado o te tienen alucinado, y por un chispazo recuerdas, ¿no? Ajá. O por un chispazo ya soñaste, ¿no? O sea, no quiere decir que te avise como tal, ¿no? Aquí. Pero sí de repente así de, ay, sentí un calambre, ¿no? Ahorita que mencionabas, ¿no? Eso de los calambres, los déjà vus y todo ese rollo. ¿Cuántas veces no te ha pasado que estás en una situación o ves a personas que dices, ah, chinga, yo este cuate lo he visto antes, o ah, chinga, esta situación yo ya la viví? Sí. A mí me han pasado muchas. Inclusive existe una, no sé si han escuchado hablar del efecto Mandela. Ajá, sí, sí. ¿No? O sea, ese es uno de los más férreos argumentos que defienden o que se usan para defender esta situación de que vivimos en una simulación. Es justamente eso. O sea, hay mucha gente, la verdad es que yo no me acuerdo, digo, estaba muy, muy mocoso y muy imbécil, bueno, más imbécil de lo que estoy ahora. O menos, no Yo sé. pensé que progresabas, ¿no? Más o menos. Pues no Es sé, que en el árbol genealógico de la familia de Alea, eres como el subsuelo. Sí. pendejo. Es como los hombres. Cállate, idiota. Eres como el subsuelo. Entonces, la verdad es que no. Esto, si no me equivoco, sucedió en los 80, Ajá. ¿no? Donde supuestamente Nelson Mandela, cuando estaba prisionero, murió en prisión. Hay gente que recuerda haber visto las noticias y que tiene muy presente que ese güey se murió en ese año, Sí, 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 sí. ¿no? Que eso es, que es lo que dicen. O sea, son situaciones que nosotros recordamos de una manera y que el resto de la gente, o muy pocas personas, tienen la misma percepción que nosotros. Cuando la gran mayoría dice, no, güey, es que no, o el güey está vivo, ¿no? Por Sí, ejemplo, como en este Mandela caso. se murió hace, creo que 5 o 10 años, Algo así. apenas, ¿no? Y dices, güey, ¿cómo es posible, no? No es posible. Pero hay quienes sí tienen ese registro mental, ¿no? De que ese güey ya se había muerto en prisión. Qué terror, ¿no? O sea, es a lo que voy. Son situaciones que, güey, ¿cómo las explicas, no? Estoy de acuerdo. Yo tengo, o sea, inclusive yo tengo una situación de algo, de una conversación que una vez tuve con mi esposa,
güey, no había manera de que yo lo pudiera saber, ¿no? Hasta que ella me platicó, y cuando me platicó dije, ay cabrón, le digo, oye, ¿qué crees? Digo, es que esto que me estás platicando, digo, yo ya lo sabía. O sea, güey, ¿cómo carajo lo puedo saber si ni siquiera conocía a la mujer? Pero traía yo esa, así como que, chinga, esto yo ya lo sabía, ¿no? Esto yo ya lo... A lo mejor eso, porque creo que esa parte, digo, estamos hablando de mundos para, bueno, de simulaciones de la realidad, ¿no? Virtual. Aquí ya vi cuál es la película, se llama Ready Player One. Ajá. Es el Oasis. Aquí la vimos. Sí, Comienza el juego, fue la traducción. Comienza el juego. Sí. Es del 2018 precisamente la película. Desde el año pasado. Está interesante y habla parte sobre esto de la realidad virtual. De unas cervecitas. Ajá, pero sin embargo esto que tú estás tocando, Adrián, o sea, a mí también me ha llegado a pasar cosas que de repente no son inexplicables, al menos para mí, que como tú bien dices, cuando te las van a contar, incluso dices, es que la persona iba vestida de tal modo, sí, y tú dices, en la madre, si ni la conocía, ¿cómo es que tengo su imagen? Así es. Yo le voy más a esto famoso que le dicen que sería otro tema, a lo mejor de Sí, de otro el inconsciente colectivo que la menciona. Yo creo que es eso. Tú cállate. Cállate, trágate tu Ahógate con el tamal, güey. Ajá. Ahógate con el tamal. O con una hoja de tamal. ya me lo acabé. Con la hoja de tamal. Sí, ahógate con las hojas de Con las hojas de tamal. tamal. Chingamos los tamales. Ya me acabé ¿Por qué acabado. gastas un tamal en él? Pero yo pienso que es parte de... Sí, sí eso puede del ser, sí puede inconsciente ser. colectivo se ha manejado durante más tiempo incluso que las simulaciones virtuales. Y sí le voy más a eso de que están conectados, ¿no? Que incluso cuando tú tienes un familiar que tienes un apego muy fuerte, una relación muy intensa con ese familiar y que está del otro lado del planeta de viaje y le pasa algo, de este lado lo sienten, ¿no? O sea, ha habido cosas así. Pero eso está más pegado y ligado a la creencia del inconsciente colectivo Que a una simulación. que a una simulación. Incluso dicen que hay personas que pueden agarrar información y conocimiento del inconsciente colectivo. Entonces, esa parte también está interesante. Y es que fíjate, a Eso sería estar conectado a la Matrix. A lo mejor, Mira, De puede una, ser. de una manera cachetona, Es ¿no? que lo que iba yo a decir, O sea, y justamente todo eso, teorías científicas y toda esa situación, caería en el error de decir, es la Matrix. ¿Me explico? Sí, Ya sí, no sí, salía está- una teoría científica como tal, Ajá. y mira, desarrollada, no sé qué. Es la Matrix, ¿no? Entonces, eso es a lo que me refiero. O sea, sí está bien y no dudo que a veces entonces cuando pueda dicen ser. que son las personas de caché, se refieren a ese caché. A esa memoria A de ver. caché. No, no es una simulación, vete. No es una simulación, así duele. si no era para que sintieras placer, baboso. Ay, bueno, pues. Te digo, es que- pero a lo mejor está eso, ¿no? Se puede algún mono Es que fíjate que todo juntar. y depende mucho en el momento y hay ocasiones en que puede llegar a forzarse las situaciones, ¿no? Claro. Pero hay ocasiones en que por más que uno quiera separarlas, empiezan a converger a Empiezan una a misma. cruzarse. Dices, ay, por ejemplo, la verdad es que ahorita, y ni siquiera es porque digas, ay, a huevo, aquí encontré la manera de defender mi teoría, pero inmediato te brinca, ¿no? Lo que dices, la mente colectiva, ay, El güey, inconsciente colectivo que dices, güey, o sea, de inmediato lo asocias, ¿no? Ajá. Y hace sentido, dices, Bueno, ahorita que cabrón, estamos hablando de esto, ¿será? porque realmente ese del inconsciente colectivo estaba más asociado a la conexión con los muertos. Ok. Que era más Anteriormente. anterior. Bueno, sí, ahorita porque te digo, estamos hablando de esto. Pero Pero anteriormente. sí. anteriormente estaba más relacionado a que parte de la conciencia, por ejemplo, de nuestros familiares ya fallecidos, permanecía en el inconsciente colectivo. Porque Entonces, decían que te avisaban, ¿te acuerdas? exactamente, entonces Ajá, tú de es eso. repente, digamos que esa parte del pensamiento del familiar quedó en el inconsciente colectivo. Tu familiar fallece y ya, se fue a otro mundo, otro plano astral, donde tú quieras o donde tu creencia decida que debe de estar, ¿no?
Depende, pero Sí, ese sí. conocimiento queda ahí. Queda en el inconsciente Queda ahí. colectivo. Entonces, tú en ocasiones, cuando tú requieres algo, a lo mejor tu cerebro tiene una manera de conectarse con ese inconsciente colectivo y que tu familiar te responda Claro. a partir de ese conocimiento remanente que Es que quedó ahí. a final de cuentas somos... O sea, eso está bien cañón. Sí. Pues Pero es- ahorita que tú lo relacionas dices, bueno, y no será común el enlace con la matriz. O sea, Fíjate, sí puede ser, ajá, pero fíjate, todas esas teorías científicas ya serían a la basura. sí. Me explico, ya sería la Matrix. Entonces, fíjate que sí está Pero como es que interesante. Pero es que fíjate, o sea, las teorías y yéndome un poquito, ya casi para terminar el programa, yéndome un poquito al uniendo lo que mencionabas ahorita, ¿no? De las teorías científicas, todo ese rollo, la información que nos presentan, lo que decían del programa de la NASA, de ahí fue donde me brincó. De la guasa. Hay una teoría, y también muy manoseada, la de que el hombre, bueno, que dicen que no fuimos a la luna. Ajá, sí, también Hay sí. una No, yo no fui. que está Pues es que sí lo fuimos. No fuimos, pues no lo ¿Qué fuimos. se lo fuimos? ¿Tú fuiste? Yo no- ¿Tú fuiste? Yo no fui. Yo no fui. Claro que sí, yo fui en espíritu. Sí, fui. Yo no fui. Yo ni había No, nacido. donde dicen pero que en realidad la conspiranoica es Ajá. que el video del alunizaje es falso. Es falso. Ah, sí, eso dicen. Lo cual, según esto, es cierto, pero no porque no hayan ido, sino porque lo que encontraron en la luna fue algo tan cabrón Que dijeron, no sabes que qué tuvieron fue? que manipular a la NASA, La guasa. Fue la guasa. todo eso para ocultar información, güey, de todo lo que en realidad sí existe en la luna. Inclusive también hay teorías que dicen que la luna es un satélite artificial Artificial. y que estamos siendo controlados desde allá por razas superiores. Sí, inclusive hay un video en internet que sí me sacó de onda de la supuesta ciudad que encontraron. Está bien cabrón. Ajá, o sea, llegan a una ciudad que está en la luna. Ustedes se me son de allá, ¿va? Son lunáticos. No, Pues como los Looney Tunes. como los Looney Tunes. Y es una ciudad, o sea, y se ve el video que son construcciones que hay en la luna. Bueno, a ver, Entonces, para darle final a nuestro programa, ¿tú realmente qué opinas? Digo yo. ¿Estamos viviendo o no estamos viviendo en una simulación? yo digo que sí. No, yo digo que no. ¿Tú qué dices? Yo soy el desempate. Yo soy el desempate. Yo sinceramente pienso que no. Y Pero, antes de que des tu respuesta, güey, ¿qué estabas tomando? considera que no te voy a decir en dónde está el veneno, si en tu café o en el tamal. Pero es que se lo pongo de todas maneras, ya Espero no importa. que no sea mucho, porque como dicen, poco veneno, no. Sí, poco. Yo sinceramente pienso que no estamos en una simulación, pero la creencia de que existimos en una simulación explicaría muchas de las cosas que nosotros creemos. Fíjate que eso sí es cierto. O sea, Sería yo más pienso fácil que sería más fácil. explicarlas si estuviéramos en una simulación. Yo tendría más Sin embargo, sentido. No, es que mira, por ejemplo, Sin podemos embargo, decir, yo pienso... el Adel está bien baboso. Ah, es un error de la Matrix. No, eso sí es real. ¿No? Pues es un Ah, error de ya, la ya, Matrix. ya, O sea, No, eso sí es real. también es un error de la Matrix. No, o sea, a eso a lo que ya ves, eso a lo que voy, o sea, sería eso, ¿no? Muy bien, mi querido Adrián, pues fíjate que está interesante. Vamos a ver, hay que hacer programas sobre eso que estamos, para darle más o menos continuidad. Ajá. Eso del inconsciente colectivo está No lo he escuchado, ¿eh? Está No, interesante. sí, sí, y además está interesante. Y es toda la viejo, teoría. esa teoría, por ejemplo, del inconsciente colectivo eran cosas de mi abuela. Sí. Ah, pues con razón, güey, yo estoy chavito, tengo 20 años. Ay, sí, ajá. Chabelo. Dijimos que es el Compadre subsuelo de todavía. Chabelo. El compadre de Chabelo. No, mano. Iban a la misma primaria juntos. No, y es que mira, aparte de todo, ya para finalizar esto, a final de cuentas somos seres que desprendemos y recibimos energía, que somos receptores y transmisores de todo eso, ¿no?
Entonces igual el inconsciente colectivo, igual estás conectado con otra persona, ¿me explico? O sea, podemos recibir y transmitir cosas. Igual hice también un programa de lo que dijo Adrián al último de la luna. Ah, sí. Y por ejemplo, a ver, ¿tú crees que sí fuimos a la luna o que no? Yo digo que sí fueron a la luna. Pero El lo que nos video, la presentaron, ¿no? información que pasaron está manipulada. Y yo sí creo que la luna es un pinche satélite artificial. O sea, Porque no responde, No, yo creo no que... responde a lo... Mira, a las yo leyes creo que normales. sí fueron a la luna, inclusive dudo que el video esté tan truqueado como dicen, yo creo que sí una gran parte es real, y ajá. todo eso, pero no dudo tampoco que hayan encontrado muchas cosas ahí. Sí. Ajá, eso sí no lo dudo ni tantito. Yo sí coincido con ustedes. Yo mi creencia personal es de que realmente sí, como dicen, sí llegaron a la luna, pero estaba tan peleada la carrera por llegar a la luna por parte de varias naciones, incluyendo ahí obviamente los americanos, que estaban como que su plan B era de que pues ahí tú lo mandas y si esos güeyes no llegan, pues acá estamos grabando que sí llegamos, ¿no? Entonces era Eso como puede que ser. su plan de respaldo. Sí, su plan B. Que obviamente muchos vieron el plan de respaldo que dijeron, ya ven, eso lo grabaron y que realmente sí se llegó. Y también creo que en la luna encontraron algo que no quieren que más personas lo vean. Por eso se siguen haciendo expediciones al espacio, pero no se ha vuelto a regresar a la luna. Sí, Hasta eso sí. apenas. Eso es algo muy curioso. Hasta apenas la última que hicieron los pinches chinos. Ajá, eso es algo que se me hace muy curioso. Que no, güey. Que nosotros tengamos ya la capacidad de estar construyendo Güey, ya una llega- estación espacial Mandaron una internacional. sonda a Marte, güey. Exactamente. ¿Por qué no a la luna de regreso? Exacto, eso es lo que se me hace curioso. O sea, Sí, sí, ya sí, tenemos eso la está- tecnología para empezar a construir una pequeña ciudad en el espacio, que es la Estación Espacial Internacional, pero no ha regresado a la Luna. Y sin embargo, ya estás mandando cosas a Marte. Entonces, Está ¿qué raro. pasó ahí, no? Está No, eso es interesante. interesante. La verdad, sí. Los Muy bien, látigos, mi por querido cierto. Adrián, nuestro doctor en ciencias ocultas, Adrián, que es el que nos puede decir Ajá, todo eso. compadre de Chabelo, se Compadre de todo. de Chabelo. Y aquí junto con el doctor Chakotowski. Chanketowski. Pues muy bien, entonces nos vemos en el siguiente programa. Programa. ¿Vas a venir o qué? Bueno, tal vez no. ¿Tú vas a venir? Sí, No hay que venir, que luego solo estoy a ver si es un perro. ¿Ves? Sí, es ¿Ves? cierto, pinche. Es una simulación. Así no va a haber que le debata nada. Eso es, Solito eso es va a el estar ahí, inconsciente ¿no? colectivo, está en el pero- inconsciente colectivo. Es capaz el pinche marihuano de estarse brincando de lugar en Ajá. lugar para que piense que no está solo. Exactamente. Ah, sí. No, necesito hacer eso. Nos vemos en la siguiente. No les enseño a hacer eso. Sí. Escalofrío.